Son tres palabras, kasui, paki, chayui. Pero estas tres palabras se traducen al castellano como romper. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas tres palabras? Paki, chayui y kasui. Y mataskanma, ¿cuál es la diferencia? Bienvenidos a este video, estimados amigos. Estamos aquí para poder compartir un poco más el quechua, para poder diferenciar y saber en qué contexto utilizar cada una de estas palabras. Pero antes de ello te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que nos sigas por las redes sociales, para que sigas aprendiendo las diferencias básicas que vamos a encontrar en estas tres palabras. Entonces, empezamos con la primera palabra, aquí. Aquí. Hay que tener en cuenta este pa, el sonido, pa, pa. Se refiere a objetos duros, como podría ser palo, romper un palo, romper objetos de esa naturaleza, como el palo, más que todo, aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un sonido onomatopeico que viene del romper, de eso viene el sonido o la palabra. Ahora, en este caso, este es el primer caso del aquí, que es romper objetos duros como palo, que tengan ese sonido, ¿ya? Ahora, el segundo caso es el hasui. Y escucha bien, hasui. Ahora, te darás cuenta que el quechua viene siempre de sonidos. Has. ¿Cómo se rompe una hoja? Has. ¿Cómo se rompe una tela? Has. Entonces, para romper telas, papeles o plástico, objetos que tengan esa textura o esa naturaleza, utilizamos el hasui de romper. Por ejemplo, quiero decir, voy a romper mi ropa. Ayeita hasusa. Y no puedo decir ayeita akisa porque no es un objeto duro. Ahora, este sería el hasui que vamos a utilizar. Ahora, en el tercer caso tenemos el chalui. Y ahora escucha otra vez. Chalui. Chal, chal, chal. ¿Qué cosa se rompe y suena así? Chalui. El vidrio. Kespi. Por ejemplo, un plato de porcelana, cuando lo lanzas al piso, suena chal. Una taza de porcelana, chal. Entonces, podemos decir, para objetos que se rompen y producen este sonido chal, utilizamos el término chalui. Por ejemplo, quiero romper la ventana. ¿Qué se dice ventana en quechua? Te dejo esta palabrita. ¿Qué se dice ventana en quechua? A ver, muy bien. Entonces, si mi ventana es de vidrio, digo, rumaraita chayusaj, voy a romper la ventana. Okuta chayusaj, romper el plato. ¿Ya? Podríamos decir esto. Pero en este caso, recuerden que son para objetos que tienen esa naturaleza y cuando se destrozan, se rompen, producen este sonido. Por ejemplo, para una pared, dirías, aquí kasuyu chayui. Entonces, estimados amigos, mira, te diste cuenta que en el quechua hay palabras que podemos utilizar y que tienen un significado muy idénticos o una traducción muy idéntica. Gracias amigos por este video y no te olvides de compartir y seguirnos por nuestras redes sociales. Tu Pananchiscama.